Continuando con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos ya nuestro próximo invitado. Él está dedicado a todo lo que es la defensa de los derechos humanos para una ventana a la libertad. Y tenemos al Carlos Nieto, coordinador de Una Ventana por la Libertad y abogado defensor de los derechos humanos. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, un tema que todos los días cobra más importancia, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Bienvenido al programa, encantado, ¿cómo Dale, estás? gracias a ti, Pedro, por la invitación. Ok, hoy más que nunca son importantes los derechos humanos. ¿Qué hace Una Ventana a la Libertad, por favor? Sí, bueno, mira, Una Ventana de Libertad es una organización que cumple este año 20 años de fundada, dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. Y bueno, nuestro trabajo básicamente es con personas que están encarceladas. En los últimos años, con la dinámica del país y la situación en materia de violación a los derechos humanos, nos hemos extendido en formación en derechos humanos a comunidades, a grupos estudiantiles, bueno, en que la gente entienda qué son los derechos humanos, cómo defenderlos, los mecanismos que tienes para acudir y cómo lograr bueno, que los mismos sean respetados por los estados. Y ya tienen 20 años, ¿no?, de fundado. 20 años cumplimos el 10 de diciembre de este año. ¿Y por qué se creó esta organización, Una Ventana a la Libertad, en ese momento? Mira, en aquel momento yo trabajaba cercano al doctor Elio Gómez Grillo, que estaba muy vinculado al tema de prisiones, y estaba muy vinculado yo en mi época, mis primeros años de graduado, al tema de cárceles. No había ninguna organización que trabajara de manera específica el tema de prisiones en Venezuela. Y bueno, decidimos formar eso. Había ocurrido una masacre en la cárcel de La Planta, donde fueron quemados por unos guardias nacionales, un grupo como de 15 reclusos, los habían, bueno, quemados completos, quedaron incinerados completos, y bueno, eso nos llamó la atención, y como ya había la vinculación con el tema, nos pusimos a trabajar en ese tema, un grupo de personas que estábamos, que nos interesaba esa área. Uno de los temas que más enfocan ustedes son los derechos de la persona privada de libertad, son las personas que están encarceladas. Hay distintos tipos de derechos humanos, pero en este caso ustedes, sobre todo la gente que está en prisión o va a ser llevada a prisión o que está detenida. Mira, cualquier persona que esté privada de libertad, independientemente que esté de detención preventiva, que esté condenada, de todo, primero hay que partir que todo el mundo tiene derechos humanos. O sea, independientemente de que estés preso o no estés preso, tienes los mismos derechos, y el Estado está en la obligación de respetarte los derechos. El estar encarcelado no te priva de tener derechos o de no tener derechos, más allá de no tener el libre tránsito en la calle, ¿no? O sea, como lo podemos tener cualquier ciudadano normal. Y bueno, y el Estado está obligado a que dentro de los recintos penitenciarios, a las personas que están ahí, independientemente de los delitos que hayan cometido, independientemente de lo criminales que puedan ser, que dentro de la cárcel, bueno, se le garanticen derechos básicos como el derecho a la salud, el derecho a tener una vivienda digna, por un espacio digno donde dormir, a la alimentación. Ya vamos a ir uno por uno. Quería preguntarte, ¿los derechos humanos son universales o son cada país quiere y hace lo que sea con sus derechos humanos? No, los derechos humanos son universales, esa es una de sus grandes características. O sea, tú tienes los mismos derechos acá como los puedes tener en cualquier otro lugar del mundo. O sea, solamente por el hecho de ser personas, ya todos tenemos derechos. Y hay algo importante, el Estado es quien está en la obligación de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Por eso es que cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, a quien se responsabiliza exclusivamente de la violación de estos derechos es a los estados, pues son los estados quienes tienen que garantizarle los derechos a los ciudadanos. Por ejemplo, en Venezuela, ¿quién garantiza los derechos humanos de las personas privadas de libertad? Mira, se los debería garantizar el Estado, y fíjate tú allá. Pero el Estado es muy grande, ¿quién es específicamente? Bueno, en el caso venezolano, el Ministerio para el Servicio Penitenciario, que es al que le corresponde vigilar por las personas privadas de libertad. O sea, básicamente ahí. O sea, a lo mejor ahí podríamos unir al Poder Judicial, porque tiene que garantizar también lo que tiene que ver con el debido proceso, a la Defensoría del Pueblo, que teóricamente es la gran garantista de los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluyendo los que están privados de libertad, pero la carga específica le corresponde
al Ministerio para el Servicio Penitenciario. Si no se cumplen, ¿qué organismos nacionales e internacionales velan por el que se cumplan los derechos humanos? Mira, en Venezuela, cuando ocurren violaciones a los derechos humanos, el primer espacio donde tienes que acudir es al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la República, y hay una dirección de derechos fundamentales donde te deberían recibir esa denuncia y deberían ellos de procesarla, investigarla. También está la Defensoría del Pueblo, que su función, según la Constitución, es la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos que están en Venezuela. Serían en Venezuela los organismos. Una vez que la Fiscalía hace la investigación, bueno, si procede algún tipo de acción penal, pasarán eso a los tribunales y seguirá, ¿no? Y en la vía internacional, bueno, nosotros tenemos el sistema interamericano de derechos humanos, porque donde ya nos retiramos hace ya más de 2 años de lo que tenía que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sigue existiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aun y cuando no pueden procesar casos específicos de Venezuela, tú puedes elevar denuncias, ellos hacen observaciones, hay audiencias, por lo menos 2 veces al año hacen audiencias donde las organizaciones que trabajamos el tema vamos y presentamos nuestras observaciones sobre situaciones, inclusive el Estado está ahí presente también y también hace sus observaciones. Eso es a nivel del sistema interamericano de la OEA, pero tenemos el sistema universal que depende de las Naciones Unidas, donde también está el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y hay aparte de eso una cantidad de grupos de trabajo o de comités que trabajan áreas específicas. Entonces, vamos a entender bien. La OEA, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Venezuela se retira, ahora me explicas cómo se puede retirar y si eso lo exime de cumplir con los derechos humanos o, como tú me estás diciendo, se puede elevar algún tipo de caso o algún tipo de caso especial. Pero la pregunta viene porque entonces, ¿por qué se sale Venezuela? ¿Acaso en Venezuela no tiene que cumplir por lo menos la Organización de Estados Americanos con estas premisas? Mira, el retiro del sistema interamericano, y hablo no de la salida reciente de la OEA o el anuncio de que se va a salir de la OEA, porque no, Venezuela no ha salido del sistema. Sí. Del sistema fue hace, creo que como 3 años, no tengo ahorita la fecha exacta. Venezuela denunció la Convención Americana de Derechos Humanos porque habían sentencias incómodas que había dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde sancionaba y responsabilizaba al Estado venezolano por violaciones a los derechos humanos. Sí, tal vez las últimas 10, 12 sentencias que había dictado la Corte Interamericana en aquel momento, todas eran en contra de Venezuela, y bueno, el Estado no le gustó eso y ya tenían un tiempo anunciando que se iban a retirar. Mira, cuando los gobiernos son violadores de derechos humanos, no les gusta que otras personas, que otras instancias les digan que lo hacen. Entonces, no es como un reconocimiento de, mira, confesión de partes, relevo de prueba, estoy violando derechos humanos, me salgo, y no le quita el poder a todas estas organizaciones. No, pero es que cuando tú violas los derechos humanos, independientemente de que no estés en la OEA o que no estés en algún organismo, igualmente vas a ser el centro de las miradas en materia de violación a los derechos humanos. Nosotros nos salimos del sistema interamericano de derechos humanos, específicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No podemos presentar casos específicos, sí podemos hacer denuncias, sí podemos elevar quejas, pero no podemos presentar casos específicos, pero eso no quiere decir que no se pueda, que la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no haga denuncias de violaciones a los derechos humanos que se cometan en Venezuela. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería conversar contigo sobre ya casos más específicos, cuáles son los derechos humanos, por ejemplo, de personas que están manifestando y ejerciendo su derecho constitucional de protestar, que se los llevan presos. También sobre el caso específico de Leopoldo López, y se están violando los derechos humanos, qué organismos se puede recurrir. Y ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globo. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini. Estamos hablando de un tema muy interesante y que está muy en boga, que son los derechos humanos. Tenemos al coordinador de Una Ventana por la Libertad, Carlos Nieto, y él nos trajo un folleto muy interesante
Derecho de la persona privada de libertad, que lo pueden adquirir o bajar a través de todas las redes. Tenemos, por ejemplo, Ventana Libertad, @Ventana Libertad en Twitter, o también en la página web unaventanalaliberdad.org. No los voy a dar todos, pero de ahí pueden sacar todos estos puntos que traen en este folleto. Te estaba preguntando cuando fuimos al corte, Carlos, que cuáles son los derechos, por ejemplo, de las personas que están manifestando, que se llevan presos. Hay una cantidad de jóvenes presos, de gente que ha sido por lo menos privada de libertad. ¿Cuáles son los derechos humanos que tienen todos estos individuos, si los pueden ejercer, si se están violando? Mira, derechos tenemos todos los ciudadanos, y entre los derechos que tenemos todos los ciudadanos está el derecho a la protesta. El derecho a protestar pacíficamente está consagrado en nuestra Constitución Nacional y también está consagrado en las normativas internacionales que Venezuela ha suscrito, ¿no? Las personas que están protestando de manera pacífica, bueno, tienen el derecho a hacerlo sin que las autoridades se inmiscuyan en lo que están diciendo o en lo que están protestando. O sea, aquí lamentablemente hay graves violaciones a los derechos humanos en el tema de las protestas en Venezuela. Creo que todas las personas que están protestando nos están, pues me incluyo dentro de ellos, considerando que somos terroristas, que somos delincuentes de gran peligrosidad, cuando lo que estamos en la calle, o lo que está todo el mundo en la calle, es ejerciendo un derecho que está consagrado en nuestra Constitución, un derecho humano, que es el derecho a protestar, y el Estado debería de respetar estos derechos. Lamentablemente lo que hemos visto en los últimos tiempos no ha sido así. O sea, hay una fuerte represión a todo aquel que protesta. O sea, es un delito pensar diferente, es un delito expresar tu opinión contraria a lo que el gobierno quiere que tú digas, y esto, bueno, esto ha traído cantidades de personas detenidas, actuaciones un poco ilegales o un poco descabelladas de parte de los organismos judiciales, jueces que dictan que a un muchacho lo que estaba era, no sé, pegando gritos en una calle, se lo llevan para darle una medida te piden unos requisitos muy difíciles de lograr. Una persona que gane 20 salarios mínimos, una cantidad de cosas absurdas, jueces que no aceptan lo que le dice el fiscal del Ministerio Público. Por ejemplo, esas boletas de escarcelamiento que no las procesan. Eso es grave, eso es una grave violación a los derechos humanos. Nosotros tengamos personas, un caso, John Goycochea, los policías metropolitanos policías de Chacao que estaban detenidos, todos ellos tienen boletas de escarcelación, pero el SEBIN se ha constituido como un organismo supraestado, donde él es el que decide si te deja en libertad o si no te deja en libertad. Okay. O sea, no aceptan lo que dice el organismo, en este caso el juez. Al dar una boleta de escarcelación es porque eres inocente, porque estás libre o por otra cosa. Por ejemplo, estas armas que están permitidas por los gobiernos para deshacer una manifestación, sobre todo cuando hay violencia, lo que es el uso, por ejemplo, de bombas lacrimógenas, lo que es el uso de las ballenas y todo esto, que podrían utilizarse en casos de que van a llegar y van a invadir algo, yo me imagino eso, pero no unos jóvenes estudiantes. Que pasa en este caso, por ejemplo, lo del helicóptero, que tiraron bombas lacrimógenas del espacio, que eso viola hasta el Estatuto de Roma. ¿Qué pasa cuando arrollan con estos carros a las personas que están protestando? ¿Qué pasa cuando se excede con la violencia y caen 8 guardias contra una persona que está protestando? ¿Y dónde se pueden hacer estas denuncias? Porque si no, podemos volver a la época de la Segunda Guerra Mundial y convertir unos nazis y construir unos campos de concentración. Hay organismos que puedan detener estos actos. Sí, mira, indudablemente todo eso son violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y la extralimitación de los funcionarios encargados de cuidar estas protestas, de cuidar estas cosas, bueno, está siendo violatorio a los derechos humanos. Yo creo que en primer lugar, el lugar de denuncia es el Ministerio Público. Tenemos que acudir a la Fiscalía
General de la Nación, a la Fiscalía, al Ministerio Público a presentar ¿Y si las ahí denuncias. queda? Lo que pasa es que fíjate tú, hay que tomar en cuenta algo, las violaciones a los derechos humanos no prescriben. Y en algún momento las personas que violan los derechos humanos van a tener que responder por lo que hicieron. Por ejemplo, un guardia que se excedió y se le fue la mano y, bueno, terminó actuando como utilizó un arma de pacificación como un arma criminal porque le disparó directamente al pecho una de estas bombas lacrimógenas. Es una persona que tiene un uniforme. ¿Cómo se determina quién fue, quién lo hizo? Porque si no son seres anónimos. Bueno, deberían haber en los listados de las personas que estaban en la zona y tiene responsabilidad no solamente el guardia que disparó, tiene también responsabilidad el oficial que estaba a cargo de esa zona o de ese operativo específico. ¿Qué pasa si esa persona alega, no, yo solamente estaba cumpliendo órdenes? Bueno, el haber cometido un delito porque otro te mandó no te exonera a ti de haberlo cometido. Es que ¿no? ese fue el gran caso de los juicios de Nuremberg, donde se determinó que uno no puede recibir órdenes de que pueda matar a alguien. Claro, yo no te puedo dar la orden de matar, aparte que el uso de bombas lacrimógenas, como tú lo decías, es para disuadir a la gente, para repeler la protesta, Pero no pero utilizarla como un arma aquí te están mortal. usando las bombas lacrimógenas para dispararte de frente. Tenemos personas muertas por bombas lacrimógenas, tenemos diputados que han sido heridos por bombas lacrimógenas que te las lanzan. Una última pregunta, se me fue el tiempo volando. El secretario general de la OEA, por ejemplo, Luis Almagro, en el caso de Leopoldo López, dice que el sistema interamericano de derechos humanos exige la visita al líder político encarcelado en Ramo Verde. ¿Se tiene que cumplir con esta orden? Mira, deberían. Venezuela forma parte de la Organización de Estados Americanos, a pesar de que haya introducido, pero eso todavía hay mucho camino por recorrer para que eso sea efectivo y debería de cumplir. Eso no lo ha dicho solamente la OEA, lo dijo también el Alto Comisionado de Naciones Unidas, de Naciones Unidas, lo han dicho organismos internacionales, lo hemos dicho organizaciones de Venezuela. Leopoldo López tiene un mes o más de un mes aislado sin que nadie Ni sus abogados ni sus familiares. nadie lo ha podido ver, a pesar que el defensor del pueblo hace más de una semana dijo que ya él había solucionado eso y que podían entrar al día siguiente, y ese día siguiente no llegó nunca, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Para que se puedan comunicar con una ventana de libertad.org, tienen un número 0412-976-2935. Más fácil Twitter, @ventanalibertad. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias por esa labor ardua que haces día a día, y bueno, todo sea porque estén vigentes los derechos humanos y se cumplan en Venezuela. Son derechos que, como tú dices, no prescriben y van después.